¿Sigue manteniendo aquello de que nadie en su sano juicio recuperaría la mili 20 años después? Más que nunca, es decir, ahora que tenemos distintas guerras, desgraciadamente, llamadas conflictos, no guerras en marcha, se comprueba que la visión antigua del reclutamiento nacional, de la nación en armas, como, con perdón, carne de cañón para los campos de guerra, pues es una visión absolutamente superada. Hoy los más importantes avances son en los drones, por poner un ejemplo que la gente entiende, y entiende muy bien, el avance en aviones absolutamente ultrasensibles, la penetración por medios informáticos en el enemigo, y lo que necesitamos es personal profesional muy bien preparado. Una fragata la manejaban hace 15 años, o 20, ¿cuánto hace que yo Fue 9 de marzo del 2001. Muchísimo ya, 24 años. Pues antes necesitabas 220 de dotación, ahora necesitas 120, es decir, la mitad prácticamente, 100 menos. ¿Qué quiere decir? Que necesitas un personal mucho más especializado para telecomunicaciones, para manejo de sistemas de armas, de explosivos, etcétera, y muchos menos. Ahora, eso sí, hay que darles continuidad, hay que darles incentivos, hay que darles salida, permanencia. Y todo eso no sé si se está haciendo. En cualquier caso, el objetivo de fuerza lo marcan las Fuerzas Armadas y el ministro, en este caso la ministra, pues tiene que escucharlos y luego tomar una decisión política de acuerdo con los presupuestos. Como no hay presupuesto, no sabremos nunca la verdad. O sea que esto que a veces se escucha, y usted lo sabrá, por la calle, algunas veces en algún arrebato de cabreo, dice, tendría que volver la mili. Bueno, pero eso fue otro tema. La mili es porque era muy formativa. Es decir, en una España más rural que urbana, los años 50, 60 e incluso los 70, la mili era un instrumento de integración social, simbólica, política y además también de formación. Es decir, había entonces un grado de analfabetismo importante, analfabetismo que se corrigía en la mili y se formaba la gente y se les enriquecía, digamos, socialmente. Eso ya se ha superado y la gente está mucho más formada en el mundo rural y en el mundo urbano. Y por tanto, pero la mili también educaba en valores que se están perdiendo. Es decir, el valor en el patriotismo, el valor en la disciplina, el valor del orden, el valor del esfuerzo. Es verdad que eso, la mili, no es que fuera en exclusivas, pero sí contribuía a su mantenimiento. Esto del hermanamiento entre, no sé, uno de Barcelona y uno de Huelva. Sí, entre otras cosas. Desde luego, para los de Cataluña va muy bien, porque ahora los jóvenes catalanes, como se ha demostrado hace pocos años, pues no están muy integrados en los valores nacionales españoles, ¿no? Por decirlo de una manera suave. Y eso sí, servía para eso y para mucho más, insisto, para a mucha gente para instruirla, para enseñarle las 4 reglas, vamos, a leer y escribir. Hay mucho debate en torno ahora mismo el Producto Interior Bruto, el tema este del 5% de gasto del PIB en defensa. Ya sabemos que el gobierno de Sánchez también es verdad que es una situación anómala, porque como no tenemos presupuestos, igual no los tenemos tampoco este año, presupuestos aprobados por estas Cortes, sino prorrogados durante 3 años ya. Claro, está este debate de que el gobierno dice, bueno, pero con el 2,5 más o menos ya llegamos al 5% de otros países. A ver. Este regateo es un juego de trileros. El trilero ya sabe que mueve así los cubitos de lado a lado y a ver dónde está la bolita, ¿no? Entonces, Sánchez está jugando a eso con España. Es una cosa brutal. Pero lo está haciendo quebrantando flagrantemente la Constitución. Voy a recordar una cosa. El principio de anualidad presupuestaria es un principio que se estableció en el origen mismo del parlamentarismo británico, que es la madre de todos los parlamentarismos, en la mitad del siglo XVII. Y se hizo además relativo a los gastos de defensa, es decir, ni se podía tener ninguna dotación aplicada a gastos de defensa ni levantamiento de tropas si no se introducía en el acto, en la ley anual de autorización por el Parlamento. Eso es así en todos los países democráticos. En la Constitución española, por supuesto, rige el principio de anualidad presupuestaria. Sánchez no se ha molestado ni en redactarlos, ni siquiera eso. Es que no es que esté, ahora vamos a las prórrogas, prorrogando los presupuestos, es que no tiene presupuestos en esta legislatura. Lo que está diciendo es que prorroga los del anterior, lo cual es absolutamente, vamos, no ya solo inconstitucional, sino fraudulento, pero de fraude de delito. Es decir, no hay presupuestos en esta legislatura. Entonces, lo que hace es, además, basarse en una ley de la época de la pandemia, que, por cierto, estas cláusulas excepcionales fueron declaradas también inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, para cambiar los cubitos de lado, las partidas de sitio y meterse a decir que lo que iba aplicado a ciencia y tecnología, pues ahora va
a tecnología de la defensa, que lo que iba a integración de la mujer en la vida laboral es también para la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas. Y así sumando un poquito, pues pasa del 1, que es en el que estamos ahora, somos el país último de la OTAN en gasto, en inversión en defensa, y él lo va a apañar con eso, no va a colar. Él ha firmado, porque él tiene doble lenguaje siempre. Él ha firmado y como presidente del gobierno, formalmente lo es, le corresponde comprometer al Estado. Y ha comprometido a España en el 5%, que no se engañe nadie. Y lo tendremos que sostener. Yo creo que ningún país va a llegar al 5%. Depende de cómo evolucionen los acontecimientos y las tensiones que hay en este momento en marcha. Pero desde luego ningún país va a llegar al 5%, pero tampoco se va a quedar ninguno del 1%. Van a estar próximos al 4% por lo menos. Y nosotros no vamos a estar ahí porque él ha pensado que arre el que viene detrás, se lo dejo a quien me suceda. Y no hace nada, mentir. A Trump no se le olvida esto, ¿eh? Y hace bien. Pues claro, hay que recordar que los Estados Unidos han salvado 2 veces a Europa de manos del totalitarismo, ¿eh? Es decir, es que se dice pronto. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y luego en los Balcanes, cuando ya se liberaron del telón de acero, la guerra de Kosovo fue sostenida por una OTAN que al 90% fue mantenida y sufragada por los Estados Unidos, con lo cual han dicho, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Es decir, los bombardeos de Kosovo, que se produjeron por aviones de la OTAN bajo el mandato de un socialista egregio, de Javier Solana, Toisón de Oro y todo, sin autorización de Naciones Unidas, el 90 de cada 100 retardos fueron aviones norteamericanos. Los europeos pusimos el 10%. O sea, fíjense si es para que estén hasta más arriba del pelo, aunque sea de color panocho, ¿no? Ya que mencionaba yo a Donald Trump, esto de darle el Nobel de la Paz, que sabe usted que se ha rumoreado, ¿no? Del candidato del Nobel de la Paz, si el día de mañana, el año que viene, vamos a decir, el Comité Noruego del Nobel de la Paz le dice para Trump, ¿lo vería? Pues, hombre, si consolida el proceso de paz de Gaza y de Palestina y de Israel, por supuesto que el Nobel de la Paz y lo que quiera, ¿no? Porque es un conflicto que lleva abierto pues cerca de 100 años, ¿no? Es una cosa brutal y que está costando muchísimas vidas y que además se ve muy difícil cerrar. Lo que pasa es que así como ha conseguido la del fuego, que ya es bastante, yo creo que lo del premio Nobel fue, pues eso, una de las muchas butades, por no decir burradas, a las que se atreve Trump, y la Academia ha acertado concediéndoselo a la defensora de la libertad en Colombia, perdón, en Venezuela, a Corina Machado. Es decir, yo creo que ha sido un pleno acierto. Entonces, Trump lo que sí ha conseguido es un alto el fuego, y eso ya es bastante. Ahora, de ahí a que se consoliden los 19 puntos o 20, según se miren, del proceso de paz, es muy complicado. Porque fíjese, ese impresentable personaje, me permiten que me dirija así a él, por no calificarlo como se lo calificara en un bar cualquier español o por la calle, como saben que le dicen, ese Sánchez ha dicho que él ha sido un factor decisivo. ¿Un factor decisivo de qué? ¿Factor decisivo de qué? Si mientras se estaba negociando y estaba él en Naciones Unidas, estaba cerrando el acuerdo, él seguía apoyando y financiando con medios públicos a la llamada flotilla de ayuda humanitaria, que ni llevaba ayuda humanitaria ni era flotilla, y llevaba allí a 4 gamberros que se han pasado el trayecto tomando el sol y sin llevar ayuda. Pero es que además ha puesto elementos de las Fuerzas Armadas a su servicio, y eso no lo puede hacer, es otra de las cosas que hace y no puede hacer. El artículo 17, para concretar, de la Ley Orgánica de Base de la Defensa Nacional, y es orgánica la ley, exige que haya autorización de las Cortes para disponer de elementos de las Fuerzas Armadas fuera de los supuestos de defensa nacional en nuestro territorio o territorio del mar. Pues no hace autorización y ha enviado allí un destructor de la Armada. Y para la vuelta ha puesto el avión más grande del Ejército del Aire, el A400M, que los contraté yo en mi época, un avión de transporte semiestratégico, al servicio de la Colau y semejante tropa. ¿Pero esto qué es? También se tendría que haber pedido autorización de las Cortes. Pues nada, malversación de caudales. Decía lo de María Corina Machado. Creo que hay una unanimidad, creo que la población española, por supuesto, de alegría y de acierto por una defensora de la democracia en Venezuela, y a la vez aparte del cabreo está el porqué. O sea, el porqué el gobierno de España y su presidente guardan este silencio, dicen que no entran a valorar el Premio Nobel de la Paz a María Corina, cuando han valorado y han felicitado otros premios Nobel de la Paz. ¿Por qué este silencio? Personalmente, Sánchez a 7, y ahora se niega. Pues mire, ese es un tema que oculta una situación de hecho muy grave. Antes hemos hablado de los conflictos en marcha, de los pasados, por referencia.
Nosotros hemos pasado de estar en el club de los países democráticos occidentales y de su seguridad y defensa, es decir, en la Unión Europea y en la OTAN, la NATO, a pasar al rincón de la historia, donde nos estábamos pues, en los peores momentos de nuestra historia. Es verdad que la neutralidad nos salvó de la Primera y la Segunda Guerra, pero también nos arruinó luego la guerra civil y la posguerra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Sánchez ha elegido no estar con los europeos. Esa distancia que él coge en la foto de los mandatarios de OTAN es muy significativa, porque es que al día siguiente se vio con los del grupo, ¿cómo le llaman? De Puebla. De Puebla, o sea, con Maduro, con todos los dictadores bolivarianos sudamericanos. Él está ahí, está con China. Ese no es el sitio que le corresponde a España. Ni además va a conseguir más que arruinarnos. España tiene que estar en donde tiene que estar, en la Unión Europea y en la OTAN y en la amistad con los Estados Unidos. Nos guste más o nos guste menos Trump. ¿Le parece inquietante también el silencio de Zapatero con respecto al Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y sus vínculos con Maduro? No, a mí no me inquieta nada. A mí lo que me sorprende es que Zapatero, con las cosas que se están diciendo, no ha ido o a poner una querella a quienes lo dicen, o los tribunales han ido contra él por las cosas que está haciendo, porque claramente, no, por favor, este es un tema colusorio con su condición de expresidente del gobierno, estar de mediador y de colocador de las hijas en Venezuela, en China. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Hay que ser en eso absolutamente inflexibles. Tienen que tener una conducta ejemplar, tienen un estatus al que se deben, como lo respeta, insisto, ejemplarmente, pues desde Felipe González a José María Aznar, a Rodríguez Zapatero. Eso no puede ser, perdón, a Mariano Rajoy. No puede ser, o sea, no puede ser que un presidente del gobierno se diga a hacer negocios a costa del contribuyente, además, en connivencia con ese sátrapa que está en la Moncloa. Estuvo de observador, ¿cómo es? Observador electoral internacional en las elecciones estas del fraude de Maduro. En el fraude de Maduro. Y no dijo nada. No, estuvo colaborando con él y además se le vio sentado celebrando con él una supuesta victoria que no existió. Nada, no ha dado. Es más, intermedió para que saliera el presidente electo, se quitara en medio haciéndole firmar un papel bochornoso en la Embajada de España. Él y el embajador de España, por cierto. ¿Cree que puede haber en un futuro cercano o mediano informaciones realmente comprometedoras, más de las que ya conocemos, de Zapatero Venezuela? Yo creo que la actitud actual de Sánchez y de su coro, ¿no? En el que forma parte de maestro de los cantores, Zapatero, es una actitud de huida hacia adelante porque no tienen ya dónde refugiarse. Y según va avanzando el tiempo, aunque él piensa que le favorece estar en la presidencia del gobierno, porque así protege a Zapatero, a su mujer, a su hermano, a los números 2 del Partido Socialista, a Koldos y a todos los demás, yo creo que es al contrario. Yo creo que cuando una persona de tan alta responsabilidad como es el presidente está encartado todo su entorno y ya ha señalado él como el centro de todos los radios en causas criminales tan abominables, si se quitara de en medio, yo creo que perdería interés. Porque ustedes, los medios, o los representantes, o los ejercitantes de los medios, perderían interés. Ha pasado siempre. Pero si sigue poniendo obstáculos, si sigue insultando a los jueces, si sigue negando los hechos, él, Zapatero y toda la tropa, el círculo cada vez es más estrecho. De hecho, ya se están conectando los delitos. Ahora se ha criticado, por ejemplo, la semana pasada, cuando nosotros grabamos esto. Esa semana, pues no se dictó auto de prisión ni contra Koldo, ni contra Ábalos, el primer secretario de organización procesado. ¿Por qué? Pues porque el Supremo está cuidándose mucho de que no haya ningún procedimiento, ningún acuerdo, ningún auto, por decirlo en términos ni providencia procesales, que pueda ser luego invocado como conculcación del principio de defensa. Y puedan alegar indefensor e ir al Tribunal Constitucional, que ya se sabe que es un tribunal político, una instancia política, que está deshaciendo a su antojo las decisiones del Supremo, la Suprema Instancia Judicial, que es el Tribunal Supremo. Por eso están blindando el procedimiento y por eso se equivocan quienes se sorprenden. Están haciéndolo muy bien. Hoy, yo digo siempre, y repito ahora si me lo permite, el Tribunal Supremo y su Sala Segunda son el último bastión del Estado de Derecho en España. Antes de entrar del todo, esto es prólogo, Federico. Antes de entrar, empezamos siempre preguntando a la gente, a los invitados del Purgatorio, que mejor nombre, por su relación con la fe. Tengo entendido que usted es un hombre creyente. Sí, yo soy un hombre creyente, soy católico
Y además, como nunca lo he ocultado, soy muy conocidamente católico de filas, soy miembro del Opus Dei, soy padre de familia numerosa y familia numerosa integrada por 5 hijos y 9 nietos y con la mujer con la que me casé. ¿Cómo es ser del Opus Dei? Pues ¿sabe usted que siempre hay como un halo, no sé, de a veces de misterio? Bueno, se crea mucho mito en torno a los movimientos religiosos nacidos en el siglo XX con la llamada universal a la santidad, al ser cristianos en medio del mundo, que fue el primer mensaje que recibió primero San José María Escrivá, que la Iglesia ha convalidado hasta la saciedad, y luego otros movimientos excelentes de la Iglesia que llevan a mucha gente, acercan a mucha gente a Cristo. La verdad es que no tienen nada especial ni nada que ver con lo que se dice. Es decir, por ejemplo, yo no he hablado en la obra, lo que se nos da son formación. ¿Formación de qué tipo? Pues formación espiritual, formación en teología, formación pues, cómo leer los evangelios, cómo practicar las virtudes humanas, cómo practicar la solidaridad, las bienaventuranzas, el mensaje de Cristo. Federico Trillo, bienvenido al Purgatorio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy aquí en el Purgatorio de Objective. Aparte, es usted el lector del diario, me refiero. Sí, no, bueno, y si no me dejaría mi mujer, porque no me da por leerlo cuando vamos a dormir, es una cosa tremenda. Sí, lo lee usted en la cama, en la... ella, en la tablet. En la tablet, digo así, calla por favor, que a estas horas yo llego muy saturado. Militar, jurista, presidente del Congreso de los Diputados, ministro de Defensa entre el 2000 y el 2004, antiguo embajador de España en el Reino Unido, y después de Memorias de Entreguerras, Federico Trillo publica Memorias de Anteayer, editorial de Deusto, de cómo una generación refundó el centro derecha español y llevó el PP al gobierno. ¿Por qué este libro y por qué ahora? Bueno, ahora porque no lo he escrito antes, porque me da mucha pereza. Es decir, el mirar hacia atrás a mí no me gusta mucho. Escribir sobre uno es que no me gusta nada, sinceramente. Pero también comprendí cuando me hicieron la oferta de escribir estas memorias de la etapa que va de la oposición de Fraga a la refundación del PP y la llegada nuestra al gobierno, que quizá era el momento de, primero porque igual ya no hay más oportunidades, y segundo porque hay que dejar testimonio de ese esfuerzo, de esa lucha, y en un momento como ese, luego, pues providencialmente, ha resultado muy oportuno, porque ahora mismo nos encontramos en una encrucijada peor que la que teníamos cuando González se prolongaba demasiado tiempo en el poder, iba ya para 13, 14 años, y tuvimos que hacer un esfuerzo de unión, de apertura, de renovación y de regeneración, que se hizo. Y creo que ese testimonio pues, puede servir para que entre el Partido Popular y Vox se busquen puntos de encuentro más que de enfrentamiento, como está ocurriendo en las últimas semanas, y se ofrezca a los españoles una alternativa no unificada, pero sí clara y unitaria para desalojar a Pedro Sánchez del poder. Lo contrario, si Pedro Sánchez ganara las elecciones y sumara no ganara, porque ganar no ha ganado nunca, como he sabido, no ha ganado nunca, pero suma facciones y fracciones, mejor facciones que fracciones, entre los terroristas etarras, los secesionistas catalanes, los republicanos catalanes, los bloquistas gallegos, que es una cosa que son absolutos enemigos del Estado y de la Constitución, con los que está desgobernando España muchos años. Si se consolidara eso, habíamos acabado con el sistema, y me parece un momento peligrosísimo. Y tengo que decir al Partido Popular y al partido de Vox que ellos también dejarían de existir. Que no se crean que van a seguir con la bicoca del Ministerio de la Oposición. Eso se acabó si gana Sánchez. Hay mucho espacio para Manuel Fraga. Aparte es un espacio que, quiero decir, para la gente, para las generaciones más jóvenes, y perdone, pero me incluyo entre ellas, si usted tuviera que contarle a la gente quién fue, cómo fue, aparte porque el cómo fue tiene un especial interés en su carácter humano y tal, y qué importancia tiene y tuvo en la derecha española, la persona de Manuel Fraga, ¿qué me diría? Cómo me alegra que usted como joven, que es evidente que es mucho más joven, como algunos de mis hijos que no tuvieron la oportunidad de estar en eso, no habían venido al mundo en esos años, eran muy pequeñitos, pues no han conocido los avatares de esa lucha y de ese personaje. A ver, Manuel Fraga es sin ninguna duda la personalidad más importante del centro derecha español desde Cánovas del Castillo. Ahí es nada, desde la anterior Restauración. ¿Por qué? Digo del centro derecha, del centro también estuvo Adolfo Suárez, que fue el impulsor de la gran aventura de la transición, y eso no se lo discute hoy nadie.
Le voy a decir una anécdota que cuento en el libro parcialmente. Cuando Margaret Thatcher tiene un encuentro con Aznar y conmigo en Londres, la famosa líder del conservatismo y del gobierno británico, nos hace una pregunta muy impertinente. ¿Y qué me viene a contar ustedes del partido fascista del señor Fraga? Entonces Aznar le contesta con una serenidad increíble y le dice, mira, señora Thatcher, en mi país todo el mundo lo reconoce al rey Juan Carlos, que ha sido el piloto de la gran transición española, el piloto del cambio, y junto a él 3 personajes, que son su amigo, le dice el señor González, eso le explico también en el libro que luego ella desmiente lo de la amistad, el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo, y desde luego don Manuel Fraga para todo el centro derecha. A él le correspondió traerlo a la democracia y a mí me corresponde llevarlo al gobierno. Ese es Fraga. Fraga, un personaje descomunal, era un superdotado, humanamente hablando, era un superdotado de libro, vamos, de libro y de libros, porque era un lector a toda velocidad de lo que le pusieran por delante, y tenía, pues eso, como todo superdotado, unas virtudes tan grandes como algunos de sus defectos. Y es que era un carácter, por ejemplo, se atropellaba muchísimo. Hablando. Sí. O sea, podía haber sido un orador brillantísimo porque tenía una erudición incalculable. Está plagado el libro de anécdotas de Fraga. Pero se las comía, es que se comía las palabras, se atropellaba y luego se impacientaba, era muy impaciente. ¿Cómo eran los cabreos de...? Bueno, querido amigo, siempre, cuando empezaba con mi querido amigo, mal vamos. Yo tengo un primer despacho para, me hice coordinador general de la Fundación, de su vuelta, y del proyecto que teníamos en esa nueva generación para hacer el PP, y en el primer despacho se puso nerviosísimo. Por cierto, con Rajoy, pobre, porque no había, digamos, levantado la provincia de Pontevedra. Y le digo 2 cosas y se sale de la mesa, viene hacia mí, nos quedamos ahí mirando y dice, esta es mi forma de despachar. Es que no te gusta mi forma de despachar. Y digo, pues no es la mía, no me gusta. Y se queda mirándome, se vuelve y dice, disculpa, el problema no era contigo, es con Rajoy, voy a llamarlo. Y lo puso. Es un libro además de muchas, como usted dice, de muchas anécdotas, que yo creo que las anécdotas vienen bien a veces para explicar a un personaje. Es que describen mejor las anécdotas que tratar de hacer grandes teorías sobre el personaje. Es decir, uno tiene personalidad histórica y dice, mejor reflejo lo que yo he visto. Entonces yo creo que las anécdotas son muy reveladoras de los caracteres. Y la importancia esto no sé si es acudir al tópico, es verdad, pero del galleguismo de Fraga. Bueno, pero no para... A ver, él era gallego, el gallego normalmente es más zorro. Él, como se precipitaba siempre o casi siempre, pues era menos zorro, pero sí era gallego, pero gallego redomado. Por ejemplo, una vez que hemos hecho el Partido Popular, porque era la vieja Alianza Popular, cambiamos hasta de nombre, porque él se empeñó, yo no lo veía nada claro. Dije, ¿qué van a decir los compromisarios si cambiamos de nombre? Me pregunta un día preparando el proceso de la fundación. Digo, probablemente nos tirarían por la ventana. No estoy de acuerdo. Convoco concurso. ¿Qué te parece Partido Popular? Digo, bien, pero vamos a someterle. Y lo sometió y ganó. Mandaron, abre carpeta. Me dio una papeleta, una servilleta de bar con el Partido Popular escrito, pues se la había dado a un joven, como de nuevas generaciones y tal. Abre carpeta. Bueno, 900 propuestas en 10 días. Eso era una fiera. Bueno, ¿por qué le contaba esto de Fraga? Pues, a ver, él ocupa... Por supuesto, en el libro la primera parte, porque es la que tenemos, en la que el centro derecha está absolutamente atomizado y dividido. La UCD había sido un partido que había hecho una gran aventura, que es la de la transición, pero que unía el franquismo inconfeso. Es decir, Fernández Ordóñez, un hombre que tenía un gran prestigio como socialdemócrata, un partido socialdemócrata, terminó en el PSOE. Coño, pero había sido el presidente de Lini en España, con Franco. Es decir, el que más, el que menos había pasado por allí. Y todos estos, con la mejor buena voluntad de hacer las cosas bien, pues se meten en el centro con Adolfo Suárez, que era el último secretario general del movimiento de Franco, el partido de Franco, el único tolerado. Entonces, Fraga se queda orillado y se queda en el espacio que le queda solamente, digamos, el franquismo residual y nostálgico. Y él hace lo que puede para salir de ahí, para sumar hasta la frontera del PSOE, y lo consigue. Y después llega Y luego llega la segunda parte, que es el andarato, que llaman algunos. Con el ¿cómo es? El interruptus de Hernández Mancha. Bueno, sí, pero eso todavía forma parte de Fraga. De Fraga se va, la sucesión la gana Hernández Mancha a un candidato con el que yo estaba y que es mi maestro, mi preparador y mi amigo, compañero del Consejo de Estado, Miguel Herrero de Miñón. Gana limpiamente Hernández Mancha con el apoyo de Fraga por debajo.
Y perdemos 2 años. ¿Por qué? Pues no lo voy a... Yo creo que Nacha hizo lo que pudo, pero no era culpa solo de él, el partido estaba muy deteriorado. Hernández Mancha ya va a ser como la etapa de Pablo Casado, que ya nadie se acuerda de él. Está bien traído el ejemplo, es verdad, es verdad. Y es verdad que también Rajoy dejó el partido muy dañado y que Fraga, el techo de Fraga, las maniobras contra él, se volvieron contra el partido y no era ya el techo, es que se derrumbó el edificio, ¿no? Y le cayó encima pues, a Hernández Mancha y hubo que rehacerlo. Sí, Hernández Mancha fue una etapa muy parecida, muy parecida. Casado lo que pasa es que tenía muy buena cabeza, pero gestionó muy mal el partido y lo gestionó desde el enfrentamiento, no desde la conciliación. Y tenía a Teodoro al lado. Sí, yo Teodoro no opino porque es de Murcia y yo soy de allí. Usted es de Cartagena. Sí, bueno, es de Cartagena. Pero provincia. Región afuera, sí. Somos todos de región. Todos. Sí. Esto es como los andaluces. Como los andaluces. Nos peleamos entre los andaluces, sí. entre el granaíno y el sevillano, pero fuera de Peñaperros para arriba somos todos andaluces. Lo ha definido perfecto. Somos todos andaluces. ¿Considera que este momento y estos 7 años del momento del gobierno de Pedro Sánchez son más difíciles o tienen más difícil encaje para una victoria potente de la derecha del PP y de Vox que ese momento de la victoria de Aznar contra el felipismo, que también era un engranaje casi mediático, político, social? A ver, esa es la gran pregunta que tenemos pendiente de contestar. Vamos a ver, la diferencia de entonces en cuanto al centro derecha es que conseguimos hacer un partido unitario desde la derecha al centro de Suárez, único, unas siglas únicas y una comparecencia única electoral. Y lo hicimos así porque llegamos a la conclusión, a la convicción de que al PSOE no se le puede ganar si no es así. Ganar sí, pero gobernar no, como se ha visto en las últimas elecciones, que las ganó limpiamente Núñez Feijóo por una distancia semejante a la que nosotros obtuvimos en el 86 y sin embargo no ha podido gobernar porque la suma de los contrarios ha sido superior. Entonces, en eso se parecen aquella situación y esta. Se parecen también, por decirlo todo, y son unos capítulos muy duros del libro, que en lo que yo llamo la corrupción se desborda, llamo el capítulo final, ¿no? Que es la etapa del 93 al 96. Felipe González, que probablemente él mismo reconocería que debía haberse ido ya en el 93, se empeña en prorrogarse, en sucederse a sí mismo y le estallan todos los casos de corrupción que iban por separado, el caso Roldán, los fondos reservados, los crímenes de Estado del GAL, y todo confluye, ¿no? Y claro, le salpican a él, al punto que le tuvo que analizar el Tribunal Supremo los papeles del CNI, que también fue un gran escándalo por la filtración, si él tenía que ir a declarar o no. No es el caso de que ese, por decirlo de alguna manera, ese presidente, pues lo que acumula son, digamos, delitos patrimoniales, familiares y personales, no delitos políticos, no nos confundamos. Entonces, Felipe González tuvo la decencia de reconocer su derrota, de dejar gobernar al partido más votado, que es la regla en un parlamento, en un régimen parlamentario. En Inglaterra es así siempre, y nos permitió, no solo disolvió anticipadamente porque no tenía para sacar los presupuestos, no tenía para el año siguiente, y dijo, le dijo Convergencia y Unión, así no se puede seguir, no le vamos a votar este año los presupuestos, disolución. Pues eso es un gobernante democrático. ¿Cree que Alberto Núñez Feijóo es el mejor líder que el PP puede ofrecer a los españoles? Hombre, yo creo que tiene, no es que lo crea yo, es que lo creyeron los españoles que dieron la victoria hace 3 años y lo han creído los gallegos durante 4 legislaturas, por mayoría absoluta. Es decir, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? El agua de Mondariz en este caso. Bueno, yo creo que es un perfecto gobernante, un gran gobernante, que no ha perdido una sola elección, ni siquiera las nacionales frente al denominado Sánchez. Y creo que lo puede hacer muy bien. También he dicho estos días, y no me cansaré de repetirlo, que necesita el partido hacer un esfuerzo de apertura y de renovación. En el Partido Popular yo fui el ponente de estatutos en 4 congresos del partido, o sea, 10 años. Y no conseguí uno de los objetivos que teníamos claro en mi generación, la generación que encabeza José María Aznar y que constituimos Paco Cascos, Rodrigo Rato, Loyola de Palacio, Jaime Mayor, Isabel Tocino, todos nosotros. No conseguimos un objetivo que era que no tuvieran cupo las nuevas generaciones.
¿A qué me refiero? Yo creo que la renovación es posible, pero no solo desde dentro, sino mejor incluso desde fuera, que lo que no podemos es convertir en profesionales de la política a quienes a los 20 años son concejales de su pueblo y garantizarles una trayectoria hasta que llega un momento en que no saben dónde meterse y se agarran al sitio, ¿no? Entonces, esa burocracia se han comido tanto al PSOE como al PP. Y eso es un problemón. Es decir, yo creo que Alberto tiene que hacer un esfuerzo, romper ese dique y abrir el partido. Hay mucha gente fuera, no llamando a la puerta, sino asqueándose de la política. Hay un inhibicionismo tremendo en su generación. Me alegra que usted tenga tan buena información de política y hable de política y se interese por la política, porque es que yo apenas lo consigo. Yo soy rara avis, ¿eh? Rara avis, lo sé, que su generación no pasan de política. Pero después está el caso, por ejemplo, y lo veíamos este verano, lo recordará usted, de Noelia Núñez. Aparte tenía cargo en el Partido Popular y demás, y después se descubre que entró de concejal en no sé qué pueblo de Madrid y no había terminado la carrera cuando ella decía que había terminado la carrera. Hablo de ella y no porque ella sea la única. También hay casos en el Partido Socialista como usted dice, de gente que entra en unas juventudes de un partido político, del PSOE, del PP, de Vox o de Podemos o de lo que sea, y empiezan a trabajar ahí y no se llegan a formar, y entonces toda su vida ha sido una vida de político, ni siquiera han aprobado una oposición. No, sí, pero hacen un doctorado como Sánchez, ¿eh? O sea, nada, no tienen dónde volver, claro, y cuando ya se tienen 40 y tantos años o más, a ver cómo rehacer la vida. Por eso, a la vida política hay que venir con la carrera o la profesión ya resuelta, la familia hecha y la primera hipoteca pagada, ¿eh? También eso es lo que al menos es de mis cortas entendederas, yo lo que veo ahora en la política, digo, usted tiene muchísima más experiencia, obviamente, ¿no? Esta cosa de ver a políticos aferrándose al cargo, y no solamente hablo de algunos altos mandatarios, de un simple diputado raso del partido tal que tiene que decir que sí, tiene que votar que sí, porque después no tiene dónde volver, porque su actividad profesional fuera de la política es cero. Eso es lo que ya en su día un tratadista de ciencia política, Michels, y también Pareto, italiano, llamaron la ley de hierro de los partidos, que se van cerrando sobre sí mismos y aún no existían estos blindajes de los cupos de las nuevas generaciones o de las generaciones jóvenes o de las juventudes socialistas, y hace que los partidos sean cada vez más cerrados, menos porosos a la sociedad y cada vez estén más lejanos a la sociedad. Por eso mi llamada insistente ante la que se avecina, ¿no? Porque se avecina una gorda con el Sánchez ahí, es que por favor se abran las puertas del partido y que dejen paso los que ya llevan unos años desde que tenían su más tierna infancia ocupando los sillones de Génova 13 o de las distintas sedes regionales, y dejen paso a la gente competente, ¿eh? Es decir, yo he dicho y repito, y sé que no les gusta a ellos que los cite, pero yo creo que el Partido Popular no puede consentir que Iván Espinosa de los Monteros, sí, lo he encontrado con él incluso en esta casa, que Iván Espinosa de los Monteros es un hombre que tenga que hacer una fundación para aportar soluciones desde fuera. Lo puede hacer perfectamente, debería hacerlo en el Partido Popular. Es un hombre homologable 100% con los que en su día hicimos la refundación. Tiene algunos compañeros de partido de él, exdiputados como Rubén Manson, un inspector del Banco de España, número 1 en su promoción, magnífico consultor, que se ha dejado unos años como diputado de Vox, 2 o 3 años, en una consultoría que tiene más de 20 consultores. Esa gente merece la pena, hay que recuperar a esa gente. No cito porque a él no le gusta nada que lo cite y dice que no, pero vamos, también por parte de Ciudadanos hay personajes como alguien que está claro que solo viene a la política a aportar. Si se ha sido presidente de Coca-Cola, hombre, yo creo que algo podrá aportar a la política, no viene a llevarse nada, ¿no? Pero está por ahí dando también mítines y intervenciones. De Quinto, Marcos de Quinto. Eso lo dice usted, yo no lo digo porque bueno, se disgusta con... Que se cabree conmigo, Son fichajes que no se pueden dejar perder, son, vamos a ver, personalidades que tienen que aportar al bien común, a la política nacional. ¿Pero qué ha hecho mal? Porque algo habrá hecho mal, digo, la oposición en este país, y pasado lo que ha pasado, 7 años de gobierno de Sánchez, como cualquiera que tenga un par de dedos en la frente ve, o sea, los escándalos a veces semanales, los presupuestos que, como usted dice, no los ha aprobado el Parlamento español, o sea, lo que nosotros votamos en esta elección, no hay presupuestos. Se aprobó en la anterior legislatura, o sea, otro congreso con otros votos y con otros número de diputados y de escaños. ¿Qué ha pasado? Visto lo visto, pasado lo pasado, nadie puede asegurar hoy en día que Sánchez no vuelva a ser presidente del gobierno en unas futuras elecciones. Yo me voy a gañitar hasta que pueda y tenga altavoces como el que le agradezco, como he tenido hoy aquí, para decir que eso puede ser así. Las encuestas están dando vacilaciones muy serias y que hay que hacer lo imposible para lograr una alternativa unitaria. Otras encuestas, las serias, no las del CIS, están dando casi 200 escaños entre el PP y el Vox. Yo no los veo.
Y sobre todo no veo que estén pavimentando el camino, que dicen los británicos, ¿no? Paving the way, para el entendimiento. Y tienen que hablar claro los españoles, no hay por qué recatarse. Es decir, yo creo que el partido de Vox es un partido demasiado radical y es posible que el PP en algunos temas, por ejemplo, se han liado con la pelota en los pies en la última semana con el aborto, esté demasiado moderado, o como diría algún conocido líder de opinión, Blandy Blue, ¿no? Pero bueno, oiga, ponga blanco sobre negro, ¿cuáles son tus programas? ¿Cuáles son los nuestros? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar juntos? ¿Cuáles son las prioridades de España y de los españoles? Y vamos, y entendimientos electorales muy, muy fáciles, ¿eh? En el Senado es tirado. Y se puede tener una mayoría súper absoluta en el Senado y ya blindar esas estupideces que dices antes de reformas constitucionales, etcétera, en el Senado y en el Congreso, pues ya se verá según se pesen y se midan en las elecciones. Le he leído en una entrevista, no sé de dónde era, confidencial puede ser, diciendo algo así como que teme que Sánchez haga algo, alguna maniobra para perpetuarse en el poder. Y... No, sin duda, si pudiera todo, todo. En fin, yo no soy de los que creen en el fraude cerco. Tenemos una administración electoral que precisamente por haber sufrido muchos avatares se ha fortalecido mucho, pero no me gusta que se paren los ordenadores del Ministerio del Interior durante hora y media en la noche electoral como ocurrió en las últimas, ¿eh? O sea, ojo, no me gusta. Y menos que Indra haya sido tomada por el sanchismo. Y que los derivados de Indra, que es quien lleva el recuento en la noche electoral, estén tomadas por el sanchismo. No me gusta y por eso lo advierto. Pero no cree que haya fraude electoral. No, ni creo ni dejo de creer. Es que no puede ser poner eso en manos de esa gente. Hay que meter interventores en todos los lados. Hay que pedir una fiscalización absoluta de la administración y del recuento. Pero absoluta. Pero porque lo ve capaz al presidente de hacer eso. Por favor, y de lo que sea necesario. Él no quiere salir de la Moncloa de ninguna manera. Pero eso sería dar, no sé, a lo Maduro, ¿no? Un golpe de Estado, un fraude electoral. Bueno, eso yo no lo he dicho, eso ya lo he estado diciendo. No, me refiero, si hay un pero vamos a ver, ¿quiénes son sus amigos? ¿Pero qué estamos hablando cuando dice que no felicita a Corina Machado y se va a Puebla con Maduro? ¿De qué estamos hablando? Y los chinos también son un ejemplo de democracia, ¿no? Los otros amigos de Zapatero. Si es que por los dos lados, eso por Oriente y Occidente. Ese stupor mundi que decía el clásico, estupor del mundo. Hay hueco en el libro, lo ha mencionado antes, el tema del aborto. Del aborto. Dice, así del derecho a la vida del concebido se pasa a la protección legal del derecho a abortar. Y me explica un poco este asunto del aborto, ¿cuál es su posición sobre el aborto? Pues la misma que describo, eso que ha leído usted, es mi posición en el año 82. Y sigue siendo la misma. No ha mutado, no ha cambiado. No, ha mutado. El derecho a la vida ha ganado mucho por lo siguiente. Porque se ha avanzado enormemente en la demostración que desde el primer momento de la concepción de una vida única, irrepetible y desigual a cualquier otra, en el seno de la madre, y que cuando ya han transcurrido unas semanas es absolutamente incontrovertible que hay un ser humano ahí, y por tanto es un crimen. Entonces, ¿el aborto es un mal? Sí. ¿Lo es para la criatura? Terrible, definitivo. Es un ser que jamás volverá a existir. ¿Lo es para la madre? Por supuesto. Digan o no que es trauma, por supuesto. Entonces, el bien es la vida, el mal es el aborto. En el Código Penal vigente, ahora en la España de Sánchez, el aborto sigue siendo un delito. 144, 145, 145 bis, 146. Delitos de aborto. ¿Y sabe dónde está? Inmediatamente detrás del homicidio, el asesinato y el parricidio. Es el delito más grave contra la vida. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo va a convertir un delito en un derecho? ¿De qué estamos hablando? O sea, para usted no hay derecho al aborto. Por supuesto que no. Hay, en caso de conflicto con bienes jurídicos de la madre de valor igual o digamos cercano a la vida del concebido, sacrificar uno de los dos, porque lo que dice, si hay técnica para todo. La técnica penal dice no se le puede exigir a la mujer otra conducta. Y por supuesto, menos aún una condena de prisión. No. Pero el considerar es una conducta positiva y crear un derecho donde hay un mal, no. ¿Está satisfecho con la posición que ha manifestado, por ejemplo, Feijóo? No lo tengo claro lo que ha dicho Feijóo. Sinceramente no lo tengo claro. Si ha dicho que acepta la ley de plazos, yo no. Y creo que el Partido Popular debe comprometerse a derogar y modificar esa ley, porque además no habla claramente de eso, es derechos reproductivos y sexuales de la mujer y la interrupción voluntaria de todo, para eufemismos, para eludir la verdad, y es que se puede abortar hasta que se llenen criaturas ya de 5 semanas y media, y más. ¿Usted cree que el debate del aborto se cerró en falso en la sociedad española? No, yo creo que también lo digo en el libro, lo decía entonces, es que la conciencia social se va acolchando, ya no quieren ver más,
Y entonces, pues eso, va convirtiéndose cada vez lo que era un mal en algo que es un derecho. Y entonces sí, la sociedad española no quiere oír hablar de eso, no quiere mojarse. Mire, en la sociedad española, y le voy a decir una cosa, y me duele mucho tenerlo que decir porque yo tengo 5 hijos, todos ellos menores de 50. En la sociedad española los jóvenes son demasiado inhibicionistas. Yo echo de menos unos jóvenes que se comprometan con valores, con el valor de la vida, con el valor de la libertad. También les importa, les da igual, que no es igual. Cuando se ha vivido situaciones como fue la transición, con todos sus valores positivos, pero también tenemos algunas cosas ya muy, muy duras. La libertad cuando te falta es como el aire que respiras y te falta, te ahogas. Estos se han acostumbrado a la libertad y no la defienden como valor superior, hay que luchar por ella. Miren los venezolanos cómo lo están haciendo de bien. Y los españoles están a punto de perder el sistema de libertades que nos dimos en el 78. Usted fue presidente del Congreso de los Diputados, cargo que ahora ocupa la señora Armengol. Sí, no tengo gusto. No sabía. No tengo el gusto. No tiene gusto. No ha convocado a sus antecesores, como hemos hecho todos. No ha pedido consejo. No ha pedido nada, ni nos ha invitado a comer, ni a tomar una copa, nada. Y por tanto, pues a los actos que ella organice sin haber tenido una diferencia con sus antecesores, no asisto, porque lo que he visto no tiene nada que ver con lo que es un presidente de un parlamento democrático. Por ejemplo, no ha llamado a que se dé el debate de presupuestos, por ejemplo. No, nada. No ha exigido eso. Y ha exigido que se retire del diario de sesiones como una auténtica censora Torquemada y corrige a los diputados cuando ella le viene en gana y no los corrige cuando no contestan a las preguntas. Es un espectáculo. Yo estoy muy dolido. Eso es una cosa que debiera preocupar a los jóvenes. En España, decía Ortega y Gasset, en España invertebrada, que uno de los particularismos más atroces contra la libertad es el antiparlamentarismo. Y ahora estamos un poco en eso. Pongamos remedio, den ustedes la cara, den un paso. Los jóvenes de su generación tienen que dar más pasos adelante. Vamos a ver. Perdone que no vengo aquí a estimularlo porque usted está dando la cara, por supuesto. Yo la doy, a riesgo de que me la partan. Le quiero preguntar, en esa etapa y en la de ahora, por el tema de la estética. El otro día veíamos, no sé si usted vio esta imagen, un diputado de Sumar, creo que se llama Nahuel González, que subió al estrado a denunciar esto a defender la flotilla y tal cual, y lo hizo con una camiseta como de fútbol que ponía Palestina y tal. A mí me sale decir que creo que la estética es importante, pero no por ser elitista. De verdad que creo que yo no soy elitista y quien me conozca un poco de mi vida sabe que yo no lo soy. ¿Cree que la estética es importante? A ver, el cierto decoro a la hora de ahora vestir. dicho término, en el reglamento se dice, en el reglamento del Congreso, que tiene valor de ley casi orgánica, es decir, forma parte del bloque de la constitucionalidad, que las intervenciones y la asistencia a las sesiones tiene que producirse con el debido decoro. Decoro es el término. Pero claro, esta señora no cuida. Es que, bueno, no quiero opinar sobre sus gustos estéticos, ¿no? Pero sí sobre los que tiene que cuidar en la tribuna. Eso no se puede consentir de ninguna manera. No se puede consentir. Entre otras cosas porque ofende a los que no piensan como él por utilizar la tribuna del Congreso no para expresar sus ideas, para defender causas que en este caso además son causas beligerantes. De ninguna manera. Hay que guardar el decoro debido y tener educación y hablar, pues hombre, sin papeles y preparar el argumentario y no solo insultar, sino razonar. Yo dije una cosa de la que me han recordado estos días por el libro, ¿no? Yo en el discurso de apertura de la legislatura ante el rey dije que el Parlamento era la razón dialogada y dialogante. Era la construcción dialéctica de la verdad política. Pues eso, el diálogo y la confrontación de la palabra, pero no del insulto. Nada más que por el respeto a los sugieres, que van ataviados correctamente. Totalmente uniformados, por decir, como debe ser, además. Hay que ver las formas como se guardan en el Parlamento modelo, ¿no? El Parlamento británico. Usted sabe que la distancia entre la oposición y el gobierno... Es muy cortita. ¿Sabe por qué? Porque es allá donde alcance la espada. Tienen un poquito más para que no se acometieran. Pero ahí pegan muchas más voces, ¿eh? Pero también están orquestadas. Eso es un gallinero, eso, que la gente se vea los vídeos. A ver, no, eso es muy bueno. Están orquestadas. Yo en una ocasión vino a verme para aconsejarme en la refundación, consulté con un experimentadísimo parlamentario británico que está casado con una española, con una Garrigues, que ha fallecido hace un par de años. Tristan Garrell Jones, magnífico. Y entonces estaba en mi equipo, por decirlo, en el equipo de andar, también un personaje al que se le debe mucho por el PP, que se llamaba Luis Ramallo, el gran luchador contra la corrupción. Y me pregunta oiga, como ese Ramallo, que era muy fiero,
¿cuántos tienen ustedes? Y yo, procurando que en el decoro y tal, digo, bueno, un par de ellos quizás más. Y dicen, mal van, necesitan 7. Nosotros los tenemos y todo el mundo sabe quiénes son y se dedican a jalearlos cuando intervienen los contrarios. Y ellos igual. Esto es una convención parlamentaria. Claro, no pasa nada. Te cuento una anécdota muy divertida. Sí. Porque además se la merece ya. Cuando estaba Montoro en el ejercicio de su cargo, había un diputado socialista. En los laterales se ponen los púlpitos, que llamamos el tendido 7 en el gallinero, y entonces en el izquierdo, en mi etapa de presidente, había un diputado encantador murciano. ¿Del PSOE? El PSOE, exacto, y era catedrático de metafísica. Fíjese qué cosas, catedrático de metafísica en el PSOE, Jorge Novella. Entonces, cada vez que entraba Montoro con su cartería de profesor Tornasol por el hemiciclo, allí, como el profesor Mariposa, se oía la voz de Montoro, dimisión, Montoro, dimisión. Y el pobre Montoro. Y el último día Jorge Novella se despidió para reintegrarse a su cátedra de metafísica, lo cual no me extraña nada con lo que se ha venido después. Y se fueron a tomar una copa detrás del hemiciclo de un bar y ya salen ya, ¿no? Y en esa que entra Montoro. Y se oye la voz de Jorge Novella decir, ¿cómo te voy a echar de menos, Montoro? Pues esto es estilo parlamentario, un buen estilo. Pero no esta zafiedad, ese rufián, por favor, que lo consideran un genio, rufián. Yo ya la tuve con él en el Parlamento. ¿Ah, sí? Sí, me preguntó por la UDEF. Es verdad que se hizo mirar esto después, porque el intermedio hizo un montaje. Claro. Hizo un montaje, el intermedio, para la gente que no sepa, que no ha visto el vídeo de qué es la UDEF, que le dijo lo de la UDEF y usted dijo, ¿el qué? ¿La UDEF? La UDEF. Sí, dicen, hay mucha gente que considera a Rufián un gran orador. Jesús. ¿Sí? La oratoria parlamentaria es un género, lo organizo en el libro también muy brevemente, es un género cambiante, ¿eh? Entonces, no sé, yo tampoco he prestado mucha atención, no quiero ser en esto nada personal con Rufián, ¿no? Lo que pasa es que me parece que dice cosas, coño, que son unos excesos, con perdón, como lo acabo de cometer yo, ¿no? Pero vamos, si dicen que es un gran orador, tendré que oír alguno de sus discursos. Es decir, que a veces la gente se metía mucho con Rajoy porque le pasaba también, lo digo como a Fraga, pero que a veces se trababa, me decía una frase que no era y tal, pero era un gran orador o al menos a mí me gustaba. Era un magnífico parlamentario. Cuando usaba la ironía, tenía una mala leche bárbara. Rajoy ha sido lo que quieran como presidente, pero como parlamentario de los mejores que teníamos. Esa ironía gallega, esa cosa que parece que no, pero sí, te está diciendo cosas. Fajó espada con espada con Zapatero. Él era el alternativo. Zapatero era la alternativa. Y Zapatero, que no era mal parlamentario porque imitaba como miméticamente a González con las manos, ¿no? Se enfrentaba con Rajoy le aplicaba la ironía gallega y resultaba un tándem excelente. ¿Sí? ¿Y Sánchez? Bueno, Sánchez no sabemos qué hay detrás de Sánchez. Es decir, en Sánchez todo es falso. Desde la tesis doctoral a las colocaciones que decía tener, que me parece no seguir hurgando en ese tema antes de estar en política, a la trayectoria política, a los votos en la elección como secretario general, a la investidura como presidente, al respeto a la Constitución, a los presupuestos, al adversario, a la suma de los contrarios, a la negociación con un prófugo de la justicia fuera de España, a la negociación con los republicanos contrarios al sistema, a la negociación con SB. Es donde se sienta. En Sánchez todo es falso, no sabemos de qué hay. ¿Cuál es el Sánchez verdadero? No lo sé. ¿Lo sabrá él? ¿Lo sabrá él? No lo sé. Esta gente termina sin encontrarse a sí mismos. Esta semana, el 20 de octubre, se cumplieron 14 años del cese de la actividad armada de ETA. 14 años después, ¿usted considera que hay, digamos, elementos de aquel final de la actividad armada y después de disolución de ETA, posterior años después, y del post-terrorismo, que se podrían haber hecho mejor o que se pueden haber hecho mejor? Mire, yo llevé la fase esa desde el PP, cuando Rubalcaba era ministro del Interior, y empezamos muy tensos porque Rubalcaba había sido el demoledor de nuestra noche terrible electoral del 11 de marzo, y terminamos siendo muy leales colaboradores, aun sabiendo que se jugaba la partida con las cartas marcadas. Él me llamaba a las 2 de la mañana y me decía, oye, vamos a entrar en tal sitio y vamos a intentar detener esto que estés informado, tal. Y luego me llamaba para decir, se ha hecho tal. Y ya cuando se produjo el cierre, yo lo que quise, y lo hizo Rajoy ya en nombre del Partido Popular, quien le correspondía, es que no hubiera condiciones políticas en el abandono de las armas.
Y Rubalcaba garantizó que no las había. Yo no sé si Zapatero admitió condiciones políticas. Lo que sí sé es que luego vino la legalización de HB. Y en primera instancia, en el Tribunal Supremo nada menos, se negó la legalización de HB, que legalizó luego en una sentencia, en un auto inicuo, el Tribunal Constitucional. Ahí ya yo creo que empezaron a romperse los acuerdos y los papeles. Y aquellos polvos trajeron estos lodos, es decir, la presencia de etarras en las instituciones, el que en la historia, como dicen ahora, en la narrativa histórica del País Vasco y de sus icastolas, los etarras sean los héroes y los 890 muertos sean representantes de la represión, y que los españoles seamos los enemigos y los etarras los héroes. Entonces yo creo que eso ha sido un error gravísimo. Una última antes de ir a un test final y ya nos vamos. Y una última sobre política internacional, que no deja de ser política nacional, porque es una política muy, muy cercana. Hablo de Marruecos, con el que vamos a organizar un mundial en 2030, si mal no... Parece, sí. Marruecos, Portugal y España. ¿Marruecos para usted es una dictadura? No, no sería propio. Técnicamente no es una dictadura. Es un régimen autoritario, autocrático, que no es lo mismo. Es decir, primero es una monarquía, para ser exactos, que ejerce el poder de manera autocrática, pero tiene un parlamento que es verdad que está muy mermado en su capacidad, pero al que han ido y vuelto personalidades que han sido luchadores por la libertad de los marroquíes y han estado en el exilio y han vuelto. Yo conocí al presidente del Parlamento marroquí, Radi, y era un hombre de buena voluntad, socialista y demócrata, que tuvo muchos años de exilio y se incorporó luego como presidente del Parlamento. En los primeros pasos del rey Mohamed, al que tuve la oportunidad de saludar y de escuchar, porque me envió el rey en una misión, digamos, especial, una vez que había muerto Hassan, pues hizo una exhibición de buena voluntad, querer seguir los pasos del rey Juan Carlos, era su modelo, me dijo, y efectivamente cesó al gran visir Basri, que era el ministro de Interior y que había sido el gran represor. Por cierto que Basri luego ha dado mucho más de sí. Y por tanto aquellos primeros pasos eran los propios de una monarquía que quería ser una monarquía parlamentaria. De entonces acá las cosas han cambiado mucho. En Perejil ya se torció su buena voluntad con España, lo demostraron con una absurda toma de un islote que era mucho más que el islote, sino que era simbólico de lo que quería ser una toma del norte de África, de nuestras antiguas y siempre españolas ciudades de Ceuta y Melilla y de las plazas de soberanía. Y de entonces acá las cosas han cambiado. ¿En qué han cambiado? Pues en que nos mandan la inmigración sin control alguno por su parte ni por el nuestro. Yo creo que esto es una barbaridad, porque nosotros somos la frontera de un continente entero ante otro continente mucho más numeroso, que es África. Y debería haber una regulación de la inmigración con contingentes, etcétera, y cartas de trabajo, obviamente, para los sectores que más lo necesiten, pero no esa anarquía y ese caos. ¿Qué hay detrás de eso? No lo sé. Pero quien se entiende con un autócrata termina mal, ¿eh? Y Marruecos ahora es una autocracia. No, lamentablemente. Lamentablemente, aparte porque nunca está bonito tener un vecino que se comporta de ese modo. Lo decía, lo habrá visto también usted, estas manifestaciones, sobre todo por parte de la gente joven, ya que hablaba de la gente joven, los jóvenes... Esos se están portando. Marroquíes que estaban defendiendo, pues oye, una democracia. Criticando no al rey en este caso, sino bueno, pues al Parlamento y a los políticos, una democracia, unas mejores, pues no sé, una mejor sanidad, por ejemplo, porque además ha habido un problema de unas mujeres que fallecieron en un centro sanitario de Marruecos. Y el gobierno de España, siempre tan presto a comentar algunas noticias del exterior, no dijo nada sobre Marruecos. A mí me ha sorprendido enormemente, además, que no hayan ido las Colaus y estas cosas, estando mucho más cerca, una flotilla que podían haber ido incluso en un barco de vela latina, si se llega en una tarde. Podían haber ido allí a solidarizarse con los jóvenes luchadores por la libertad, ya que aman tanto a los musulmanes, pues allí tienen unos cuantos que están luchando por su libertad. Pero allí no he visto yo movimientos de flotillas, ni de destructores, ni del gobierno en modo, ni de, ¿cómo se llama el ministro de Exteriores? Álvarez, iba a decir Avatares. Pues sí, pues tampoco ha dicho nada, ¿no? Esa lucha por la libertad de los jóvenes marroquíes. Álvarez decían, perdón, ya le llegamos al test, decían, bueno, y dicen, informan fuentes, que Moncloa ha llegado a molestar un poco ya el tema de Álvarez con el jefe de la Casa Real. ¿Sabe usted que se llevan mal? Pues sí, pero parece ser, ¿no? Parece ser, pero es que Álvarez, no sé. Yo es que tengo un amigo que es director de un periódico,
que le puso Napoleón Chu. Y entonces ya cada vez que lo veo, pues pienso en Pérez Maura, que es el que lo puso así, y me acuerdo de Napoleón Chu, no me lo tomo bien. Sería mejor tomárselo un poco a broma, ¿no? Porque qué cosas dice Álvarez, ¿eh? Claro, dicen, es que tiene una mala relación personal con Camilo Villarino. Bueno, vamos a ver, en la relación del gobierno con la Casa Real no se puede decir que sea precisamente impecable. Es decir, ha sido lamentable, sobre todo en lo que olvidan, que es el jefe del Estado, arbitra y poder el regular funcionamiento de las instituciones públicas. Eso lo dice la Constitución. Y por tanto consentir un espectáculo como la apertura del Tribunal Supremo, con un fiscal general procesado, informando al Tribunal Supremo que lo ha de juzgar sobre la memoria de los delitos de ese año, es algo que no tendría que haberse consentido nunca. Ese es el extremo, el punto máximo. Pero los viajes al exterior, incluido viajes a las Fuerzas Armadas estacionadas fuera, sin que haya un ministro que lo acompañe, que es el refrendo hecho carne, ¿no? Tiene que estar ahí. Eso es una obligación constitucional y no la cumplen. Y Álvarez, por lo visto, no ha existido ninguna presentación de credenciales porque se lleva mal con Villarino. He leído eso, no sé si será verdad o no, pero si es así, es otro más de los errores gravísimos de Sánchez y de su gobierno, que por supuesto, si pudieran, pues ya se sabe lo que iban a hacer con la institución, lo han dicho siempre. Tengo un test final para cerrar, si pueden ser respuestas cortas, yo que se lo agradezco. ¿Un lugar en el mundo? Cartagena. ¿Tiene palabrota o insulto más usado? Probablemente, coño. Con perdón. Que no manda huevos ni nada de esto. Bueno, manda huevos es el lema de mi pontificado. Si tuviera que poner un epitafio, manda huevos, ¿no? Un epitafio para... Sí, me chillan eso, vivo Honduras en donde me ven. O sea, sí, vivo Honduras o manda huevos, esta es la cosa. ¿Un político? De recientes, Fraga, lejanos Cánovas y por encima de, incluso, no de ellos porque no era español, Churchill. ¿Una película que siempre recomiende? El Doctor Zhivago. ¿Un libro para regalar aparte del suyo? El Señor de las Moscas, de Golding, porque es toda una reflexión sobre el poder y la infancia del hombre. ¿Cuál es su idea de éxito? El esfuerzo. ¿Un hecho histórico que le hubiera gustado presenciar? Encarnación. ¿La cualidad que menos le gusta de usted, cuál es? Que soy excesivamente hablador. ¿Cocina o le cocina? Cocino. ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho. ¿Qué cocina? Pues en casa, hombre, tenemos repartidos los papeles, no solo cocino yo, mi padre me va a matar cuando lo vea. A ver, yo lo que sí, ella no es buena en arroces, porque la primera vez le salió mal y ya le cogió, se desbordó. Entonces yo he sido diputado 22 años por Alicante y aprendí a hacer arroz, que dicen allí, ¿no? Y entonces los arroces en casa los hago yo y algunos platos también. En Navidad hago un capón relleno, me lo mandan de Villalba, de la tierra de Fraga. Y los pescados a la plancha y tal, que no hay ninguna dificultad, pero hay que saber darle su punto en verano también. Bueno, dicen, que no se me cabreen los seguidores valencianos, dicen que a veces la mejor arroz viene de Alicante, no de Valencia. Las mejores paellas son de Alicante, no de Valencia. Ahí hay un matiz, que es el sofreír o no freír previamente el arroz, y yo soy de los de Alicante y los sofrío, sí. ¿Un deporte para verlo o para practicarlo? Bueno, para practicar yo he sido muy ciclista, y he andado con mi mujer y con amigos en bici mucho, bici carretera, pero ahora no me llega la camisa al cuerpo. Ahora tengo que confirmar con pilates, con todos los de mi edad. Y luego pues me gusta mucho ver el tenis, me gusta mucho. Ah, bueno, entonces disfrutará con su compatriota murciano. Claro. Con Carlos Alcaraz. ¿Y para usted España es? España es la pasión de mi vida. Federico Trillo tiene nuevo libro. Se llama Memorias de anteayer. Lo publica la editorial Deusto. De cómo una generación refundó el centro derecha español y llevó al PP al gobierno. Es un libro, aparte, interesante, aparte con muchas anécdotas. Ya digo que soy fan de las anécdotas. Me alegra muchísimo. Soy fan de las anécdotas. Federico Trillo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Quede con Dios. Personalmente, muchísimas gracias. Gracias.